Todos se burlaron de mi cabeza rapada, hasta que revelé la verdad. El primer día después de las vacaciones de invierno, las risas comenzaron antes de que yo llegara a mi salón. Caminaba por el pasillo principal con el gorro gris que mi mamá me había tejido esa misma mañana. Todavía olía a lana nueva. Lo llevaba bien ajustado, cubriéndome toda la cabeza. Aún así, no era suficiente. Las conversaciones se apagaban cuando yo pasaba. Después, empezaban los murmullos. Algunas personas fingían revisar sus teléfonos, otras ni siquiera intentaban disimular. Me miraban directamente, como si llevara algo extraño pegado a la cara. Yo sabía lo que estaban viendo. No tenía una sola hebra de cabello. Ana. Y Leo se cruzó frente a mi casillero acompañado por 2 amigos. ¿Qué te pasó? ¿Te electrocutaste o qué? Los 3 soltaron una carcajada. Sentí que la cara me ardía, pero mantuve la vista en mi casillero. Introduje la combinación, lo abrí y empecé a sacar mis libros con calma. ¿No vas a responder?, insistió Leo. No dije nada. Si le contestaba, sabía que encontraría otra cosa para burlarse. Si me quedaba callada, al menos podía fingir que sus palabras no me estaban atravesando. Pero sí lo hacían. En la clase de historia, la señora Laura pasó lista. Cuando llegó a mi nombre, levantó la mirada y se quedó observándome durante un segundo más de lo necesario. Ana, dijo. Espero que ese look sea una elección de moda y no una de esas fases de generación sensible. Algunos alumnos se rieron. La señora Laura también sonrió, satisfecha consigo misma. Yo bajé la mirada hacia mi cuaderno. Tenía los dedos tan tensos que casi rompí la punta del lápiz. A la hora del almuerzo me senté en la mesa de siempre, junto a Sara y las demás chicas de mi grupo. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Sara miró mi gorro, luego observó a Eva. Después tomó su bandeja y se cambió 2 lugares más allá. Las demás la siguieron de inmediato. Eva se quedó sentada un segundo más. Me miró como si quisiera decir algo, pero terminó levantándose también. Me quedé sola frente a mi comida. En ese momento entendí que no necesitaba que se rieran de mí para saber que ya me habían apartado. Esa misma semana, el entrenador anunció que tendríamos que correr 1 milla de resistencia. Esperé a que todos salieran del gimnasio y le entregué una nota doblada. ¿Otra excusa?, preguntó un compañero desde las gradas. No necesitas pelo para correr, Ana. Las risas volvieron a rodearme. Yo me senté en las gradas, con las manos heladas a pesar del calor que hacía en la cancha. Observé cómo los demás corrían y traté de respirar despacio. No podía permitir que me vieran llorar. Pero al día siguiente, durante la clase de química, el salón empezó a girar. Apoyé la cabeza en una mano apenas unos segundos. Las letras del pizarrón se mezclaron frente a mis ojos. Leo se inclinó hacia su compañero y susurró lo bastante fuerte para que yo lo escuchara. Miren. Ahora hasta se aburrió de estar viva. Los 2 se rieron. Levanté la cabeza de golpe y fingí tomar apuntes. La hoja se movía bajo mi mano, aunque intenté convencerme de que era por el cansancio. El jueves, alguien me jaló el gorro por detrás en el pasillo. No alcancé a sujetarlo. El gorro cayó al suelo y, por un instante, todo quedó en silencio. Ese silencio fue peor que las risas. Me agaché, lo recogí y volví a ponérmelo. No miré hacia atrás. Seguí caminando con la espalda recta, mientras escuchaba cómo las carcajadas crecían detrás de mí. El viernes, Leo volvió a acercarse durante la clase de historia. Esta vez no estaba solo. Casi todo el salón observaba. Deberías usar una peluca, dijo. Te pareces a un muerto. La clase estalló en risas. Apreté mi cuaderno con las 2 manos. Sentía las piernas temblando, pero levanté la mirada y lo observé directamente. Lo siento, respondí. Leo pareció confundido. ¿Qué? Sé que mi apariencia no es agradable de ver. Pero, comparado con las quimioterapias, tus burlas no duelen demasiado. El salón se quedó completamente quieto.
La sonrisa de Leo desapareció. Alguien dejó caer un lápiz y el golpe contra el suelo resonó en medio del silencio. Eva se llevó una mano a la boca. La señora Laura, que segundos antes estaba riendo, dejó de mirar a Leo y bajó los ojos hacia su escritorio. Por primera vez en toda la semana, nadie supo qué decir. Y yo tampoco sabía si acababa de defenderme, o si acababa de revelar algo que todavía no estaba preparada para contar. Nadie volvió a reírse después de lo que dije. No porque de repente se hubieran convertido en buenas personas, sino porque ya no podían fingir que aquello era un juego. Mi cabeza rapada dejó de ser una excusa para hacer chistes y se convirtió en una prueba de algo que todos habían preferido ignorar. La señora Laura fue la primera en intentar recuperar el control de la clase. Y saquen sus libros, dijo, con la voz más baja de lo habitual. Vamos a continuar con la lección. Nadie se movió. Leo seguía de pie junto a mi mesa. Tenía la mirada fija en el suelo, como si acabara de descubrir algo desagradable en sus zapatos. «Puedes sentarte, Leo», ordenó la maestra. Él regresó a su lugar sin decir nada. Yo mantuve la vista en mi cuaderno. Me temblaban las manos y sentía que todos me observaban, aunque nadie se atreviera a hablar. Había pasado días intentando ocultar mi enfermedad. Ahora todo el salón conocía la verdad. Y lo peor era que no sabía qué iban a hacer con ella. Cuando sonó la campana, guardé mis cosas lo más rápido que pude. Quería salir antes de que alguien intentara acercarse. Pero Eva me alcanzó en el pasillo. «Ana, espera». Seguí caminando. «Por favor». Me detuve, pero no me giré. «¿Qué quieres?». Eva tardó unos segundos en responder. Yo no sabía. Eso no cambia nada. Lo sé. Su voz sonaba distinta. Ya no hablaba como alguien que buscaba quedar bien frente a los demás. Parecía avergonzada de verdad, y eso me molestó más de lo que esperaba. Te vi sentada sola en el almuerzo, continuó. Pude quedarme contigo. Pero no lo hiciste. No. Por primera vez, se quedó sin una respuesta preparada. Me giré hacia ella. Tú no me insultaste, Eva. Solo decidiste que era más fácil apartarte que sentarte junto a mí. A veces eso duele igual. Eva bajó la cabeza. No le di tiempo para disculparse. Seguí hacia la salida, donde mi mamá me esperaba en el auto. Apenas cerré la puerta, ella notó que algo había pasado. ¿Qué ocurrió? Y les dije que tengo cáncer. Mi mamá apretó las manos sobre el volante. ¿A todos? A todos. Durante unos segundos, ninguna de las dos habló. Afuera, los estudiantes salían de la escuela en grupos, riéndose y empujándose como cualquier otro viernes. ¿Quieres que hable con el director?, preguntó. No. Ana. Y no quiero que parezca que necesito que me defiendas. Mi mamá me miró con los ojos húmedos. No tienes que demostrarle nada a nadie. Yo observé mi reflejo en la ventana. Sin el gorro, mi rostro parecía más pequeño, más cansado. A veces todavía me costaba reconocerme. Si hablo con ellos, van a mirarme como si fuera frágil, dije. No quiero eso. Mi mamá arrancó el auto, pero antes de salir me respondió. Entonces no permitiré que te traten como frágil. Pero tampoco permitiré que te hagan daño. El lunes, Sara dejó una silla vacía junto a ella en la mesa del almuerzo. No me llamó. No levantó la mano. Solo apartó su mochila y dejó el asiento libre. Pasé junto a la mesa sin detenerme. Ana, dijo. Me quedé quieta. Puedes sentarte aquí si quieres. Miré la silla. Después observé a las otras chicas. Ninguna parecía saber cómo comportarse. ¿Y si no quiero? Y entonces guardaré la silla igual. La respuesta me sorprendió. Me senté. Durante varios minutos, nadie habló de mi enfermedad. Sara me preguntó por una tarea de matemáticas y Eva compartió unas papas conmigo. La conversación se sintió torpe, como si todos caminaran sobre hielo.
pero al menos nadie se levantó. Leo, en cambio, comenzó a evitarme. Cuando yo entraba a un salón, él bajaba la mirada. Si alguien mencionaba mi nombre, se quedaba callado. No se disculpó ni intentó acercarse. Parte de mí quería que lo hiciera. Otra parte no quería volver a escuchar su voz. La señora Laura tampoco volvió a hacer comentarios sobre mi aspecto. Sin embargo, cada vez que pasaba lista y llegaba a mi nombre, miraba rápidamente hacia otro lado. Una mañana, durante la clase, pidió que todos formáramos parejas para una exposición. Nadie se movió al principio. Ana puede trabajar conmigo, dijo Eva. La maestra la miró con sorpresa. No hace falta que te ofrezcas por compasión. Eva se puso roja. No lo hago por compasión. La frase quedó suspendida en el aula. Yo levanté la mirada. La señora Laura apretó los labios y continuó asignando parejas sin responder. Cuando terminó la clase, encontré un papel doblado dentro de mi cuaderno. Pensé que sería otra burla. Lo abrí debajo de la mesa. Solo había una frase escrita con letra irregular. Lo siento. No sabía cómo detenerlo. No tenía firma, pero reconocí la letra de Leo. Guardé el papel en el bolsillo sin responder. Esa tarde, durante la quimioterapia, mi mamá me preguntó cómo había sido el día. Anormal, mentí. El medicamento entraba lentamente por la vía de mi brazo. Sentía un sabor metálico en la boca y un cansancio profundo detrás de los ojos. Mi mamá fingió creerme. ¿Anormal en la escuela o normal para ti? Sonreí apenas. No sé cuál de las dos cosas es peor. Ella me tomó la mano. Puedes estar cansada de ser valiente. Cerré los ojos. Por primera vez desde que había regresado a clases, dejé de intentar aparentar que todo estaba bien. Y mientras el tratamiento seguía avanzando por mis venas, comprendí que al día siguiente tendría que regresar a la misma escuela, caminar por los mismos pasillos y ver a las mismas personas. Solo que ahora todos conocían mi secreto. Y yo todavía no sabía quién estaba realmente de mi lado. La semana siguiente, mi cuerpo empezó a cobrarme cada hora que pasaba en la escuela. Me despertaba con náuseas, sin fuerzas y con la garganta seca. Mi mamá preparaba el desayuno, pero muchas veces solo podía tomar unos sorbos de jugo. Puedes quedarte en casa, me decía. Si falto cada vez que me siento mal, terminaré perdiendo el año. Tu salud es más importante que una calificación. Lo sé. Pero saberlo no hacía que me resultara más fácil aceptar que los demás avanzaban mientras yo intentaba simplemente mantenerme de pie. En educación física, el entrenador volvió a mencionar la prueba de resistencia. Esta vez no hice nada. Me quedé sentada en las gradas con mi carpeta sobre las piernas. Leo estaba en la pista. Corrió unos metros y luego se detuvo. «¡De entrenador!», gritó. «Ana no tiene que participar». El gimnasio entero pareció quedarse atento. El entrenador miró hacia mí. Antes de que pudiera responder, Leo añadió. «Tal vez ahora sí puede. Ya no tiene pelo que le pese». Nadie se rió. El entrenador se acercó a él con el rostro serio. «Sal de la pista». Solo estaba bromeando. «Te dije que salieras». Leo obedeció. Mientras caminaba hacia las gradas, pasó cerca de mí. Esperé que dijera algo, pero continuó en silencio. El entrenador se agachó frente a mí. «No tienes que justificar tu ausencia cada vez. No quiero que los demás piensen que estoy aprovechándome. Estás recibiendo tratamiento. Eso no es aprovecharse». Miré mis manos. A veces siento que todos creen que estoy usando mi enfermedad para llamar la atención. De entonces están equivocados. Fue la primera vez que un adulto de la escuela me defendió sin esperar que yo se lo pidiera. Al día siguiente, la directora me llamó a su oficina. También estaban mi mamá y la señora Laura. La maestra permanecía sentada con las manos juntas sobre el escritorio. Ya no mostraba la seguridad de antes. «Ana», dijo la directora, «queremos hablar sobre lo ocurrido en clase».
¿Sobre los comentarios de la señora Laura? Mi mamá me miró de reojo, pero no me interrumpió. La señora Laura tragó saliva. Acepto que mi comentario fue inapropiado. No fue solo inapropiado, respondí. Todos se rieron porque usted les dio permiso para hacerlo. La directora bajó la vista hacia unos documentos. La señora Laura ha decidido presentar su renuncia. La maestra cerró los ojos un instante. No esperaba que esto llegara tan lejos. Usted hizo que pareciera normal burlarse de mí, dije. No puede decidir ahora hasta dónde llega. Nadie respondió. No sentí alegría al verla perder su puesto. Tampoco sentí pena. Solo estaba cansada de que los adultos esperaran que yo los tranquilizara después de haberme lastimado. Al salir de la oficina, mi mamá me abrazó en el pasillo. ¿Estás bien? No. Ella no insistió. Esa tarde, Leo me esperaba junto a mi casillero. Por un momento pensé en pasar de largo, pero él se apartó para dejarme acercar. No voy a molestarte, dijo. Más te vale. Respiró hondo. Lo que hice fue horrible. Sí. No sabía que estabas enferma. Eso no lo vuelve menos horrible. Lo sé. Se quedó mirando el suelo. Parecía estar esperando que yo dijera que todo estaba bien, pero no se lo dije. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté. Leo se encogió de hombros. Porque todos se reían. Y porque si hacía reír a los demás, nadie se burlaba de mí. Eso no es una razón. Es una excusa. Asintió lentamente. Sí. Sacó del bolsillo una hoja doblada. La orientadora me pidió que escribiera lo que hice. Quiero entregártelo antes. No tomé la hoja. No tienes que escribir algo para que yo te perdone. No lo escribí para que me perdones. Entonces, ¿para qué? Leo levantó la mirada. Para no volver a fingir que fue una broma. Esa respuesta me dejó sin palabras. No lo perdoné. Pero tampoco me fui. Guárdalo, dije. Tal vez algún día entiendas por qué lo hiciste. Leo asintió. Cuando llegué a casa, encontré a mi mamá organizando mis medicamentos sobre la mesa. Se volvió hacia mí y sonrió, pero enseguida notó mi expresión. ¿Qué pasó? El Leo se disculpó. ¿Y tú qué le dijiste? Que no lo perdono todavía. Mi mamá sonrió con tristeza. Eso también es una respuesta. Esa noche recibí un mensaje de Eva. Sara quiere saber si mañana te sentarás con nosotras. Le contesté. Si la silla sigue libre. Un minuto después, llegó otro mensaje. La vamos a guardar. Apagué el teléfono y me acosté. El tratamiento seguía siendo duro. La escuela seguía siendo agotadora. Pero, poco a poco, el silencio a mi alrededor estaba cambiando. Y no sabía si ese cambio sería suficiente para reparar lo que habían roto. A finales de febrero, la señora Laura dejó de dar clases. La escuela envió un comunicado breve sobre su renuncia, pero nadie mencionó lo que había ocurrido realmente. Solo dijeron que se trataba de una decisión personal. Yo sabía que no era así. Durante algunos días, los pasillos se sintieron extraños. La gente hablaba más bajo cuando yo pasaba, como si temiera decir algo incorrecto. Algunos me trataban con amabilidad excesiva. Otros evitaban mirarme. No quería que me convirtieran en una historia triste. Quería seguir siendo Ana. La nueva maestra de historia se llamaba Marta. El primer día no hizo preguntas sobre mi gorro ni sobre mi tratamiento. Solo explicó las reglas de la clase. Aquí nadie comenta sobre el cuerpo de otra persona, dijo. Y si alguien lo hace, no lo llamaremos humor. La miré durante unos segundos. Marta no sabía todo lo que había pasado, pero parecía entenderlo. En el almuerzo, Sara comenzó a esperarme todos los días. Eva se sentaba frente a mí y hablaba de cualquier cosa, tareas, música, profesores o las discusiones que tenía con su hermano. Al principio, yo respondía con frases cortas.
Después, empecé a reírme otra vez. No siempre tenía energía para hablar. Algunos días llegaba a la escuela y solo quería dormir. En esos momentos, Sara no me presionaba. Se limitaba a dejarme sus apuntes y a mover mi bandeja para que no tuviera que estirarme. Una mañana, encontré un mensaje pegado en mi casillero. No tienes que usar el gorro si no quieres. Supe que era de Eva. Arranqué el papel y fui a buscarla. ¿Por qué me escribiste eso? Porque ayer te vi quitártelo en el baño y luego volver a ponértelo cuando escuchaste a unas chicas entrar. No supe qué responder. Eva continuó. No tienes que demostrar que no te importa. Pero tampoco tienes que esconderte para que otros estén cómodos. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien tiene que caminar por el pasillo. Lo sé. Su respuesta fue sencilla, sin intentar convencerme. Esa tarde, al llegar a casa, me quité el gorro frente al espejo. Miré mi cabeza desnuda y luego mi rostro cansado. No me gustaba verme así. Pero tampoco quería seguir sintiendo que mi aspecto pertenecía a todos menos a mí. Al día siguiente fui a la escuela sin gorro. El primer pasillo fue el más difícil. Algunas personas me miraron. Un chico apartó la vista rápidamente. 2 estudiantes susurraron entre ellos, pero nadie se rió. Cuando llegué a mi casillero, Leo estaba allí. Me observó, sorprendido, pero no dijo nada. «Puedes hablar», le dije. «Te ves bien». Casi me reí. Eso sonó bastante ensayado. Lo ensayé anoche. Esta vez sí sonreí. Leo también, aunque su sonrisa desapareció enseguida. «No tienes que perdonarme», dijo. «Solo quería decirte que lo siento sin esperar nada». «Ya lo dijiste». «Y no de esta manera». Abrí mi casillero. Entonces lo escuché. Él asintió y se alejó. No sabía si algún día confiaría en él. Tal vez no. Algunas cosas no se arreglan con una disculpa, por sincera que sea. Pero ese día no me sentí completamente sola. En marzo, mi cabello empezó a crecer de nuevo. Apenas era una sombra oscura sobre mi cabeza, pero mi mamá la celebró como si fuera una gran victoria. «Mira», dijo, tocándome con cuidado. «Está regresando. Parece pasto recién cortado. Es el mejor pasto del mundo». Me reí, aunque todavía me cansaba con facilidad. El tratamiento continuó durante varias semanas. Hubo días en que no pude ir a clases. Otros en que tuve que salir a mitad de la jornada porque el cuerpo ya no me respondía. Cada vez que faltaba, Sara me enviaba las tareas. Eva me mandaba audios explicándome las clases. Incluso Leo empezó a dejarme los apuntes en secretaría, sin intentar entrar a mi casa ni hablar conmigo. No era amistad. Todavía no. Pero era una forma de asumir la responsabilidad. En abril, el médico confirmó que había terminado la última sesión. Mi mamá lloró en el estacionamiento del hospital. Yo también, aunque no sabía si lloraba por alivio, agotamiento o miedo a que algo saliera mal después. Terminó, me dijo. Miré el edificio detrás de nosotros. De la parte del tratamiento, sí. Ella me abrazó. Por ahora, eso es suficiente. Cuando regresé a la escuela, nadie preparó una celebración. Y lo agradecí. Sara simplemente dejó un asiento libre. Eva me pasó una bolsa de dulces. Leo se apartó del camino. Por primera vez, pude entrar al salón sin sentir que todos esperaban una reacción de mi parte. Pero todavía me faltaba enfrentar una última cosa, decidir qué hacer con todo lo que había ocurrido. El último día de clases, Marta nos pidió escribir una reflexión sobre algo que hubiéramos aprendido durante el año. Los demás comenzaron a quejarse. Yo me quedé mirando la hoja en blanco. Podía escribir sobre la enfermedad, sobre el miedo o sobre los meses en los que mi cuerpo dejó de parecerme mío. Pero no quería que todo se redujera al cáncer. Así que escribí sobre las personas. Escribí que una burla nunca ocurre solamente entre quien la dice y quien la recibe. Siempre hay personas alrededor que ríen,
guardan silencio o se alejan. Y todas esas decisiones tienen consecuencias. También escribí que una disculpa no borra el daño, pero puede ser el primer paso para dejar de repetirlo. Marta recogió los trabajos al final de la clase. ¿Quieres compartir el tuyo?, preguntó. Negué con la cabeza. Todavía no. Está bien. Leo, que estaba sentado al otro lado del salón, levantó la mano. Yo sí quiero leer el mío. Marta le entregó la señal para comenzar. Leo habló de la primera semana después de las vacaciones. Reconoció que se había burlado de mí, que había usado mi apariencia para llamar la atención y que había seguido haciéndolo porque los demás se reían. No se presentó como una víctima. No intentó justificar sus actos. Solo dijo la verdad. Cuando terminó, nadie aplaudió. Tampoco era necesario. Leo me miró desde su asiento. Yo no sonreí, pero asentí una vez. Después de clase, Sara y Eva caminaron conmigo hasta la salida. Hablamos sobre lo que haríamos durante el verano y discutimos sobre qué película ver el fin de semana. Parecía una conversación normal. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Antes de subir al auto, vi a Leo junto a las escaleras. Parecía estar esperando, pero no se acercó. ¿Quieres despedirte?, le pregunté. Sí. Entonces hazlo. Leo metió las manos en los bolsillos. Espero que el próximo año sea mejor para ti. Yo también. Y, Ana. ¿Qué? Lo que dijiste ese día, sobre que las burlas no dolían tanto como las quimioterapias. Sí. A mí sí me dolió escucharlo. Lo observé en silencio. Y no porque me diera pena, continuó. Porque entendí que yo había elegido hacerte daño mientras tú estabas intentando sobrevivir. No supe qué decirle. Después de unos segundos, respondí. No vuelvas a hacerlo con nadie. Y no lo haré. Subí al auto y mi mamá arrancó. Mientras la escuela desaparecía detrás de nosotros, apoyé la cabeza contra la ventana. Mi cabello apenas comenzaba a crecer. Todavía tenía controles médicos por delante y sabía que el miedo no desaparecería de un día para otro. El cáncer había sido horrible. Las burlas también. Pero yo ya no quería vivir definida por ninguna de las dos cosas. Quería recordar que sobreviví a los días en que todos se reían, a los días en que no podía levantarme de la cama y a los días en que tuve que aprender a mirarme de nuevo. No salí de esa experiencia convertida en alguien invencible. Salí cansada, con miedo y con algunas heridas que tardarían en cerrar. Pero también aprendí algo que nadie en ese salón pudo quitarme. Mi cuerpo podía cambiar. Mi cabello podía caerse. Los demás podían juzgarme. Pero mi valor nunca había dependido de la forma en que ellos me miraban.